Cápsula apostólica, un refrigerio para el alma, en la voz del pastor Alexander Lizama, solo aquí, en tu radio, La Voz de la Verdad. Muy bien, amados hermanos, oramos en este momento por todos nuestros hermanos alrededor del mundo, donde quiera que se predique esta palabra, donde quiera que se encuentren los siervos de Dios, pastores, predicadores, líderes de la palabra del Señor. Sean ustedes, hermanos, bendecidos ricamente, poderosamente, y que la paz del Señor Jesucristo inunde sus corazones, siempre, por siempre y para siempre. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo bíblico, o sea, algo de el plan de salvación. Pero quiero referirme propiamente lo que es el arrepentimiento, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos ustedes, hermanos, debemos de saber que hay una forma como llegar a la presencia del Señor, la forma establecida por el Señor. Esa forma, esa manera que ha sido establecida por el Señor. Empezamos con el arrepentimiento, porque cuando una persona se arrepiente, hermanos, esa persona confiesa ante la presencia del Señor sus pecados. Y queremos decirle que cuando el Señor habla al ser humano, cosas grandes suceden. Vamos pues a orar para que esta palabra llegue a cada uno, a cada persona, con poder y gran gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Leamos entonces la palabra poderosa del Señor Jesucristo, pero antes, por favor, les invito que hagamos una oración de fe con todos nuestros hermanos y podamos meditar en esta forma estructurada en que Dios ha establecido en su palabra para que el hombre se acerque ante su presencia. No en una forma caprichosa o como a mí me convenga, o lo que yo creo, lo que yo pienso, que a mí me parece. No es así, porque el Señor dijo en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la regla de práctica y de fe en este momento en las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, y vamos a hacer un estudio concienzudo para que esta palabra de vida eterna pueda llegar a tu vida, amado hermano, en el nombre de Jesús, amado amigo que nos escucha de la manera más cordial, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oremos. Todo el Comité Internacional de Oración en el mundo. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento. Exaltamos la grandeza de su gloria y el poder de su majestad. Amado Jesús, que esta palabra llegue con poder. Que esta palabra haga un efecto glorioso. Que esta palabra sacuda, oh sí, Señor Jesús, los cimientos, los cimientos de la vida de cada persona, que esa vida emocional, esa vida estructurada de cada ser humano, sean sacudidas como usted sacudió los cimientos de la cárcel donde se encontraban los apóstoles. Amado Jesús, en tu nombre santo, amén
y amén. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Muy bien, amados hermanos y amigos. Me complace entonces estar aquí ante estos micrófonos y en la presencia gloriosa del Señor Jesús. Nosotros tenemos un entendimiento y que Dios nos lo ha dado a través de su palabra. Porque el Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando Dios nos dice que nos acerquemos a Él confiadamente, hermanos, amigos, es porque Él tiene algo que decirnos. El ser humano no es una rueda suelta. Cada uno de nosotros tiene una conciencia, algo por el cual un día, tarde que temprano, tenemos que rendir cuenta ante nuestro Dios. Y esa cuenta que tenemos que rendir, amados hermanos y amigos, tenemos que tener, vuelvo a repetir, conciencia. Porque Dios, vamos a estar ante su presencia, como lo dice en el libro de Apocalipsis. Cuando leemos esta parte, hermanos, créame que esto causa escozor. Cuando la palabra del Señor nos narra acerca del gran trono blanco, y lo que dice el apóstol aquí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice algo que hace temblar el alma, nuestro ser. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oh Padre mío y Dios mío, que el Señor nos ayude, amados hermanos, a guardar el vínculo de la fe. Y amigo, y si en este momento usted aún no lo ha hecho, le invitamos de la manera más cordial y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que usted pueda agarrarse, aferrarse en este momento a este consejo. Empezando lo que la palabra dice acerca del arrepentimiento, porque sabe que el arrepentimiento es un tema importante y es un elemento especial, una doctrina, oiga, de salvación. Es de los primeros pasos en el camino de un cristiano dispuesto a comenzar su vida para Dios. Porque nosotros podemos ver y ver cómo esto se pone a flote, la verdadera significación y la importancia que conlleva el arrepentimiento. Es decir, lo primordial, que es la evidencia que no basta con creer para salvarse. El ser humano debe arrepentirse de su naturaleza pecaminosa y así proceder a un cambio interior, dándole la espalda al pecado y así continuar con una verdadera conversión. Por eso usted nota que cuando aquellos hombres que estaban ahí en el día de Pentecostés, en la fiesta, en la gran fiesta en Jerusalén, la palabra del Señor nos dice con toda contundencia, gloria al Señor, que al oír estas palabras del apóstol, cuando dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice entonces la palabra en Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Oh, qué pregunta tan especial, qué pregunta tan poderosa, cuando ellos sintieron en su corazón la efervescencia de la gracia del Espíritu Santo tocándolos hasta lo más profundo de sus seres. Entonces preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Bendito sea el nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos. Oiga bien, la primer palabra, arrepentíos. Qué bondad, qué gracia, qué misericordia. Y quiero corroborar, hermanos, esta palabra tan gloriosa, esta palabra tan especial, que fue pronunciada primeramente por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 y el versículo 14. Repito, Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que a la letra dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y mire las primeras palabras del divino maestro, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces las palabras de Pedro no son palabras ociosas o palabras sueltas de invención humana, sino que Pedro habló inspirado por el Espíritu Santo, cuando el Señor le impulsó, cuando aquella vez que el Señor le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. He aquí la llave del reino de los cielos usada por este hombre cuando dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la llave. Esa es la llave que Pedro usó para ellos, la que pintan a veces a un anciano con una barba blanca y con una llave grande colgada al cinto. Eso no es cierto. Eso es invento humano. No, señor. Aquí vemos la llave que Pedro utiliza en Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos, 1, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. 2, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3. Allí está, amados hermanos, la fórmula, la llave que Pedro utilizó en aquel gran día para que cada ser humano que realmente pueda creer a esta preciosa y santa palabra. Así que, hermanos, la doctrina de la salvación trabaja en un conjunto de elementos vitales, lo que contribuye en una forma bien expresada un pensamiento sistemático de la salvación. O sea que es importante construir este conjunto de cosas nombradas, que son la fe, el arrepentimiento, la conversión, la regeneración, la justificación, la santificación, adopción y glorificación. Con lo anterior, paso a paso conlleva a la salvación de un ser humano. Pero quiero hablarle primeramente qué es lo que una persona necesita: la fe. Note que en este plan certero, oiga, la persona primeramente oye el Evangelio. Primeramente, repito, oye el Evangelio. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Porque la palabra
del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Oiga, con el corazón se cree para justicia. Bendito el nombre de Jesús. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. Todo aquel que en él creyere. Pero me llama la atención que lo primero que una persona es motivada es a través de la fe, o sea, desde lo interior, desde lo más recóndito de su ser, al oír la palabra del Señor, porque también está escrito en la palabra del Señor, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oh, mire entonces todas las cosas que suceden, hermanos. Todo lo que de Dios es dado, bendito sea su nombre. Para que la persona pueda realmente creer, tiene que oír, pero para oír tiene que haber alguien que le predique. Hay alguien que predique esta palabra preciosa. Y quiero narrarles, hermanos, que esa fe produce arrepentimiento. Ese arrepentimiento produce la conversión. O sea, la confesión es el arrepentimiento. Y darle la espalda al mundo. Sentir el dolor de haber ofendido a mi Dios. Luego viene la conversión de la persona, cuando la persona realmente abandona todo lo que es pecado y maldad, todo pensamiento contrario a la palabra del Señor. Luego viene la regeneración, cuando una persona barre totalmente con todo lo que hay en su alma. Barre con todo, óigame bien, quita de su alma, de su vida, toda cosa. Luego viene la justificación, cuando es justificado por Dios. Después la santificación, ese hombre, esa persona comienza a andar con Dios en completa salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces cada paso conlleva a la salvación completa del ser humano. Así que el arrepentimiento es el acto sincero del ser humano al comprender que su vida, oiga bien, al comprender que su vida y su naturaleza está basada en el pecado, que la persona debe abandonar en forma voluntaria toda maldad, todo pecado, todo mal pensamiento, toda mala obra y aún hábitos. Todos esos hábitos que tenía al venir al Señor Jesucristo debe ser limpiado por la sangre del Señor Jesucristo. Tener fe que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y además de reconocer, es necesario entregar su vida al Señor Jesucristo y poder seguir conforme al agrado del Señor. Entonces surge una pregunta, la pregunta mayor. Ese surgimiento en la humanidad. ¿De qué debo arrepentirme? Pregunta el mundo, pregunta la gente. Entonces la respuesta está basada en las Sagradas Escrituras, a la cual trabaja la palabra de Dios. Consiste en entender nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, desde el vientre de nuestra madre somos pecadores, pues somos descendencia de Adán.
Y esto es muy claro, y en varios pasajes de las Sagradas Escrituras la palabra del Señor nos narra de qué tenemos que arrepentirnos, cómo vamos a arrepentirnos. Entonces vamos a ir como primera medida, vamos a ir al libro de los Salmos, lo que el Señor tiene para decirnos, por ejemplo, en el Salmo 51:2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mire, escuche lo que la palabra del Señor, nos enseña. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Lo que Dios en su palabra gloriosa estipula y nos dice que el hombre es pecador y que necesita de un Dios, y que este Dios nos limpie de toda iniquidad. Así que es necesario resaltar esa parte donde David clama a Dios por su purificación y le dice que ha sido formado y concebido en el pecado. El hombre debe de clamar a Dios y pedir a Dios. Y es un tema bien extenso sobre el arrepentimiento. Cuando una persona reconoce, hermanos, es saludable. Cuando una persona puede reconocer su pecado y dar el segundo paso, hermanos, que es el bautismo. En Romanos capítulo 6 del versículo 3 al 4, la persona dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Oiga bien, el segundo paso es el bautismo, del griego baptizo, que significa sumergir. Nosotros creemos claramente que el bautismo es en el nombre de Jesús, por inmersión. De allí la palabra bautizo, que significa sumergir, porque dice: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Bendito el nombre de Jesús. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repito, Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, en el nombre de Jesús. Qué grandeza cuando alguien puede entender lo que aquí estamos hablando, hermanos y hermanas. Cuando una persona por fe, al oír la palabra de Dios, se arrepiente, confesando sus pecados, creyendo realmente en el Señor Jesucristo. Porque esta es la fórmula: arrepentidos. Y luego viene la segunda: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces ese bautismo que es establecido por Dios en las Sagradas Escrituras es la figura de la muerte y sepultura y resurrección del Señor Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra bautizar significa sumergir, sepultar, enterrar. Cuando se entierra un cadáver, este se deposita en un hoyo, o sea, en una fosa, y luego se cubre con tierra posteriormente y se le coloca una lápida, o sea, una piedra donde señala: aquí yace fulano de tal. Eso se llama sepultar.
Cuando se habla del bautismo en las Sagradas Escrituras, es el mismo proceso, pero dentro del agua. Se presume que todo lo que está bajo el agua está debajo de la tierra. Y al estar debajo de la tierra, entonces la persona queda sepultada. Entonces, en las aguas gloriosas del bautismo, una persona es sepultada. Oh, sí. Ya no puede más pecar porque ha sido sepultada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ruego al Señor que después de este bautismo bíblico, como lo traza la Iglesia Apostólica, la Iglesia del nombre de Jesús, viene el recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu le dé que se hable. Quiero leerles, hermanos amados, esto de recibir el Espíritu Santo no es un invento de ningún hombre. No, Señor. Permítame decirles que esto es más que bíblico. Cuando el Señor ordenó a la iglesia primitiva lo que debían de hacer para hacer vigente. Oiga, para hacer vigente esto. Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor que si restauraría el reino de Israel en este tiempo, el Señor les recriminó diciéndole: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oiga, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito y alabado sea el Señor. Podemos decir que cuando el Señor dice estas palabras, entonces es un consejo glorioso. Porque cuando el Señor dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Cuando habla de Jerusalén, es mi casa. En toda Judea, mis vecinos. En Samaria, los que están más lejos. Y cuando habla hasta lo último de la tierra, ya soy un misionero. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces estoy en este momento diciéndoles, amados hermanos y amigos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es necesario entrar por Hechos 2:38. Muchos nos critican por esa razón, pero la fórmula de Dios, lo que mi Dios ha estipulado es, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y aquí hay un conector, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora dice algo hermoso, mire: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de aquel que vive y permanece por los siglos de los siglos. Amados amigos, les insto en este momento a que reciba al Señor Jesucristo en su corazón
como su único y suficiente Salvador personal. A que entregue su vida al Señor en una forma voluntaria, es decir, se arrepienta de todos sus pecados, se arrepiente y no siga más en ese estado. Que le diga al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, usted conoce la condición de mi vida. Oh Dios, lávame con tu sangre, límpiame más y más de mi maldad, porque contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo. Así que, amados amigos, les insto para que en este momento tome palabras de oración y de arrepentimiento verdadero. Tómelas, porque al oír la palabra de Dios, usted ha creído realmente en el Evangelio vivo de mi Señor Jesucristo. Y dígale: Señor, llévame a un sitio, a un lugar donde se predique la verdadera doctrina, la palabra del Señor que vibra en nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Paz de Cristo sea para todos, hermanos. ¿Cansado de religión? ¿Confundido por tantas iglesias? ¿Le gustaría conocer lo que la iglesia primitiva enseñaba? Prepárate para conocer la palabra de Dios en tu radio, La Voz de la Verdad, con el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.